En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Las enseñanzas de las hormigas. ¿Cómo es que estos pequeños insectos, al encontrar una fuente de comida, avisan a sus compañeros para que puedan llegar a ese mismo reservorio de alimento? ¿Qué trucos que no vemos, pero que claramente están ahí, logran esta pequeña hazaña en la comunicación entre insectos? La ciencia se basa en la observación de los fenómenos naturales, los cuales de pronto nos dan indicios de ciertos comportamientos que van más allá del azar. Piénsese, por ejemplo, en las leyes de la física. Son generalizaciones de lo que pasa en nuestro derredor, en este mundo físico en donde las cosas parecen tener siempre una causa, una ley natural que gobierna el funcionamiento de un evento particular. Por supuesto que además de la física, tenemos a la química y la biología, quienes tienen sus propias leyes y reglas, las cuales son conclusiones muchas veces de fenómenos estudiados y que nos dan luz sobre cómo funciona la naturaleza. Por ejemplo, consideremos una colonia de hormigas. ¿Cómo es que estos pequeños insectos, al encontrar una fuente de comida, avisan a sus compañeros para que puedan llegar a ese mismo reservorio de alimento? ¿Qué trucos que no vemos, pero que claramente están ahí, logran esta pequeña hazaña en la comunicación entre insectos? El estudio de las colonias de hormigas ha llevado a los científicos a concluir que estos insectos siguen un método de optimización llamado ACO, por sus siglas en inglés, el cual es una técnica probabilística para resolver los problemas computacionales, los cuales pueden reducir la búsqueda de buenas trayectorias para encontrar alimento. De hecho, existen algunos métodos inspirados en el comportamiento de las hormigas y estos son simulados por computadora para ver hasta qué punto son funcionales. Se sabe hoy día que cuando las hormigas encuentran una fuente de alimento, se comunican a través de las feromonas que van dejando en el trayecto del nicho donde viven las hormigas hasta la fuente de comida. Los programadores de computadoras han hallado que se puede hacer una simulación de hormigas artificiales, las cuales son puntos en la pantalla y que guiándolas bajo el principio de dejar trazos de feromonas, las otras hormigas se dan cuenta de ello y entonces siguen la trayectoria al alimento, lo que hace que en la simulación se vean las trayectorias más optimizadas. Esto técnicamente es un método en donde trabajan multiagentes para resolver la dificultad de poder comunicar en una colonia de hormigas información vital para mantenerse con vida. Cabe señalar que los sistemas artificiales de feromonas son de los más efectivos en lo que se refiere a comunicación y que además se ha observado ampliamente en un sinfín de procesos naturales. Las feromonas se usan no solamente en hormigas, sino en termitas y abejas, por ejemplo, lo que permite la comunicación entre los diferentes agentes. En cómputo a nivel humano, un sistema de feromonas artificiales puede ser, por ejemplo, el RFID tags, que son estas tarjetas que se usan en empresas para dar acceso a entradas si se tiene un dispositivo de radiofrecuencia, el cual permite o inhibe el paso a ciertas áreas. Esto es muy común en muchos hospitales modernos. Los algoritmos de optimización basados en el comportamiento de las hormigas nos permite atacar problemas de optimización combinatoria e incluso hay quien cree que este tipo de algoritmos puede resolver el problema del agente viajero, el cual indica que dada una lista de ciudades y las distancias entre cada par de ellas, ¿cuál es la ruta más corta posible que visita cada ciudad exactamente una vez y al finalizar regresa a la ciudad origen?
Este es un problema NP, duro dentro en la optimización combinatoria, muy importante en investigación operativa y en las ciencias de la computación. Con la lluvia tejen en su hormiguero, como se aprecia este reportaje fotográfico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un hormiguero es un refugio formado por un conjunto de túneles, entradas y montículos, comúnmente de tierra o arcilla, sobre la colonia subterránea, que son construidos progresivamente por las hormigas con la misma tierra que extraen del suelo. Las hormigas no son ni mucho menos acuáticas, por lo que estos días de más lluvia se refugian en las cámaras subterráneas de sus nidos y esperan que pasen la tormenta. Ahora bien, siempre hay riesgo de inundación, por eso, sobre todo en la estación más lluviosa del otoño, es más común ver a las hormigas aladas escapando de una posible muerte, dejando atrás su hormiguero. Aprovechan para salir de los hormigueros para reproducirse y crean nuevos asentamientos. Sin embargo, pese a que las hormigas son terrestres, siempre la naturaleza genera alguna excepción, como la hormiga de fuego, que aparte de tener una dolorosa e irritante picadura, se ha demostrado que pueden flotar en el agua durante días en grupo, creando una especie de balsa biónica hecha de las propias hormigas unidas. Hay otro tipo de hormigas que son las hormigas marabunta, que pueden formar columnas de hasta 20 metros de ancho y 200 de largo, que avanzan en grupo buscando alimento. Marabunta se refiere a un grupo numeroso de hormigas, pero en específico alude a un tipo de hormiga también conocida como siafu, su nombre en suajili, hormigas guerreras u hormigas legionarias. Son las hormigas marabunta, las cuales sorprenden por su organización, comportamiento y manera de atacar a sus presas. Estos insectos se reúnen en colonias de hasta 20 millones de individuos que se pueden distinguir porque avanzan en masa. De esa manera buscan alimento y arrasan con todo lo que encuentran a su paso, incluyendo animales pequeños. Las hormigas marabunta pueden formar columnas de hasta 20 metros de ancho y 200 de largo para adentrarse en una nueva zona en busca de sus presas. Son nómadas, es decir, no se establecen en hormigueros, sino que avanzan de manera permanente en grupo para atacar de esa manera cuando se les acaba el alimento. Pero no debemos caer en exageraciones cuando decimos que arrasan con todo lo que hay a su paso. En realidad, estas hormigas marabunta solo son capaces de atacar a insectos, arañas y otros artrópodos, y aunque pueden matar a pequeños animales, con huesos en la espalda, sus mandíbulas no pueden cortar la piel ni desarrollar ni desollar la carne. En ese sentido, los humanos no corren peligro de sufrir un ataque de una marabunta, aunque ello no impide que usen a las hormigas legionarias con motivos medicinales. Nativos de África las utilizan como suturar heridas, pues su mordedura es en extremo fuerte. Esto lo hacen acercando a la hormiga a los bordes de la herida y dejando que la muerda. Después arrancan el cuerpo y dejan solo la cabeza. La vida de las hormigas soldado se basa en una serie de olores y vibraciones que les permite avanzar siguiendo el rastro de feromonas que depositan en el suelo. Por medio de señales de comunicación muy simples, organizan vastos grupos de manera perfecta. No cabe duda de que estas especies son letales. Basta echar un vistazo a sus mandíbulas. No son para masticar precisamente, sino para combatir y desmembrar a las presas y facilitar su transporte de vuelta al nido. Resulta inquietante saber que cuando estas hormigas atacan a su presa, segregan una enzima que rompe el tejido para facilitar el despiece, y todo esto ocurre mientras la presa sigue viva. La especie de hormiga militar
Posee algunas estrategias inusuales para aprovechar al máximo sus recursos alimenticios. Esciton burkeli tiene 4 castas, mientras que la mayoría de las especies de hormigas militares solo tienen 3. Una casta de soldados se encarga de tareas de protección, mientras que 2 castas de obreras más pequeñas se especializan en el cuidado del nido y en abastecer de presas típicas de las hormigas militares. Otras especies de hormigas, avispas y abejas. La cuarta casta, conocida como submajores, es exclusiva de Esciton burkeli y otra especie de hormiga militar. Estas hormigas supertrabajadoras tienen patas extra largas y enormes mandíbulas, diseñadas para capturar, cortar y transportar arañas y otros insectos demasiado grandes para que las demás especies de hormigas militares puedan manejarlos. Entre las hormigas encontramos algunos de los ejemplos de las sociedades más complejas conocidas entre los animales. Sus colonias están organizadas a un nivel que recibe el nombre de eusocialidad, gracias a un extraordinario sistema de castas, biológicamente determinadas con funciones específicas. Recuerdan a nuestro cuerpo y al sistema de diferenciación de nuestras células con el fin último de que funcione el organismo, y encontramos claros paralelismos entre ambos casos que pueden sostener una analogía. Hay hormigas que se encargan de buscar el alimento y llevarlo a la colonia. Como nosotros tenemos órganos que nos ayudan a reconocer la comida y a llevárnosla a la boca, otras se dedican a elaborar y preparar ese alimento y conducirlo por todo el hormiguero, para alimentar al resto de las hormigas en una suerte de sistema circulatorio que reparte los nutrientes. Otras se encargan de defender el hormiguero de agresiones externas, como si de un sistema inmunitario se tratase. Y por supuesto, hay castas de hormigas sexuadas, cuya función es proporcionar hormigas capaces de fundar en el futuro nuevos hormigueros. En un paralelismo a cómo nuestras gónadas producen las células que con suerte y si se dan las condiciones óptimas darán lugar a nuevas personas. Para alcanzar el nivel de coordinación que tienen las células de un cuerpo humano o de cualquier animal, son necesarios varios sistemas de comunicación. En nuestro cuerpo, este papel está cubierto por diversas formas de señalización química, como las hormonas o las citoquinas, y por el sistema nervioso. Y si las hormigas tienen realmente ese nivel de organización tan complejo, análogo al de un organismo vivo, sin duda ellas también requieren de uno o varios sistemas de comunicación entre individuos. Pero ¿cómo se comunican las hormigas? Igual que los humanos utilizamos distintas formas de comunicación, no se comunica igual a un mimo, un pianista, un escritor o un locutor. Las hormigas disponen de diversos medios para transmitir mensajes y una misma especie puede emplear varias formas de comunicación simultáneamente. Algunas especies tienen un excelente sentido de la vista y utilizan señales visuales. Muchas usan el tacto y en algunos casos también existe comunicación por señales acústicas. Sin embargo, todas estas formas quedan eclipsadas por el sistema de comunicación más perfeccionado de todos, el empleo de feromonas. En los túneles de los hormigueros, los productos químicos semivolátiles pueden impregnar el aire y las paredes, sustancias que las hormigas captan con unos receptores especiales situados en las antenas y que reconocen gracias a que hasta el 12% del volumen total de su cerebro está dedicado a ello. Entre las feromonas que emite una hormiga encontramos principalmente 2 tipos. Uno impregna el cuerpo de la hormiga de forma permanente y es el que identifica a la hormiga en su colonia. El entomólogo Vidal Cordero emplea la analogía de estas feromonas de identidad como una especie de DNI químico
que permite a los miembros del hormiguero reconocer a sus congéneres e identificar a posibles impostores. El segundo tipo incluye las feromonas que la hormiga puede emitir a voluntad por distintas glándulas de su cuerpo. Estas suelen tener distintos significados en función de su composición, el contexto en que se encuentren y la concentración de los distintos productos químicos que la contienen. En ocasiones incluso emiten sustancias que generan reacciones sobre otros seres vivos, actuando sobre su comportamiento. Se denominan semioquímicos. Muchas hormigas tienen en el extremo final de su abdomen una glándula que segrega feromonas de pista. Cuando una hormiga encuentra un camino que resulte interesante para su colonia, como la ruta a seguir para alcanzar una fuente de alimento, arrastrará su abdomen por el suelo, regando el camino con estas feromonas. De este modo, otras hormigas encontrarán el camino. Si el destino es realmente interesante, más y más hormigas marcarán el rastro y más importancia cobrará ese camino para el hormiguero. Las feromonas de pista contienen una gran cantidad de químicas que difieren mucho en su capacidad de persistencia. Feromonas muy volátiles desaparecen con rapidez. Un animal las renueva, se pierden para siempre. Feromonas poco volátiles perduran en el tiempo, marcando viejas rutas que ya no usan. Por lo tanto, una hormiga es capaz de reconocer si una pista feromonal es nueva o antigua. Es una forma de preservar un camino en la memoria. Como las hormigas no tienen un cerebro adaptado a mantener ese conocimiento a largo plazo, lo escriben en el suelo con su tinta de feromonas. Donde una vez hubo comida, puede volver a verla en el futuro, por lo que no es raro que algunas exploradoras recorran viejas sendas para comprobar si de nuevo hay alimentos o presas. Otro tipo de feromonas que pueden emitir las hormigas son las feromonas de alarma, con glándulas en la cabeza y en el abdomen. Estas feromonas son liberadas a voluntad cuando perciben algún peligro o sufren alguna agresión.